Me toca hablar un poco, o cumplir el rol de aguafiestas. Todo lo que he escuchado hasta ahora, todo, en líneas generales se está reproduciendo en Bolivia. Está pasando lo mismo en Bolivia. Sobre todo los testimonios del compañero Huichi y sobre todo el testimonio del compañero Mapuche. En Bolivia se ha vuelto una norma la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Digo aguafiestas porque efectivamente el mundo y en la Argentina es un país donde se nos quiere mucho. Bueno, se supone que hay un proceso a la inversa, hay un proceso de reivindicación del indígena, hay un proceso de valoración, ¿no?, de la cultura, de la identidad indígena, hay un proceso de respeto a los derechos indígenas, ¿no? Todo lo contrario, lamentablemente. Digo lamentablemente porque fuimos parte del proceso que llevó a Evo a la presidencia, ¿no? Yo no acepto ahora a los que dicen que no lo apoyaron a Evo en su momento. O sea, todo el mundo lo apoyó a Evo en su momento porque efectivamente en Bolivia se vivió una especie de Sudáfrica sin ley del apartheid, ¿no? El racismo era moneda de todos los días, la discriminación era moneda de todos los días. Entonces hacía falta un cambio y efectivamente nosotros, como parte de un colectivo aparte periodístico, cultural, propugnábamos directamente que ese cambio tenía que estar representado por un indígena. Cuando nosotros empezamos a decir que un indígena tenía que ser presidente, obviamente nos decían de todo, que éramos unos locos, queríamos llevar a Bolivia a la guerra civil, etcétera, etcétera. Y hoy en Bolivia se vive políticamente y socialmente un momento de apertura, pero económicamente no hubo cambios en el modelo económico y lamentablemente los que siguen pagando los platos rotos, como los pagaron en la colonia española, como los pagaron en la República, como los están pagando ahora, siguen siendo los pueblos indígenas, paradójicamente. Que a mí me invitaron cuando esto comenzó a eclosionar, cuando esto empezó a manifestarse, a coordinar una campaña en defensa de pueblos indígenas de la Amazonía que se veían enfrentados a la primera decisión política del gobierno de Evo Morales de comenzar la exploración petrolera en territorio amazónico. Entonces, yo estaba tan mal, tengo que hablar un poco de mí, que casi casi estaba a punto de volverme a la Argentina, porque no quería seguir sufriendo lo que sufría, la decepción permanente y cotidiana de haber acompañado un proceso, haber acompañado un gobierno. Yo fui asesor de Evo Morales incluso, en el primer año de la presidencia, y estaba casi a punto de volverme, pero me invitan a coordinar la campaña, ¿no? Por lo que yo decía, por el trabajo que yo tenía con las comunidades. Recién ahora el gobierno se anima a reprimir con policía, y esto lo vieron el año pasado con el tema del TICNIC, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos esta campaña de defensa de las comunidades, con las comunidades obviamente, y con un sacerdote católico, yo caminaba con un sacerdote indígena católico, que fue un gran elemento de unidad en un momento y de defensa incluso, por la doble autoridad, era el cacique del pueblo indígena Mosetén y a la vez era el sacerdote católico. El gobierno no apelaba en ese momento a la represión directa con policías o con militares, como ahora sucede en Bolivia, sino apelaba a la represión con colonizadores. ¿Qué son los colonizadores? Son indígenas de tierras altas que bajan de las tierras bajas a dedicarse a actividades destructivas del medio ambiente, o sea, la agricultura, que efectivamente en la selva no tiene razón de ser y que fue usado como fuerza de choque del gobierno. Nosotros acá hay un libro que después les voy a pasar el link si lo quieren leer, donde denunciamos que si no fuera porque había un sacerdote católico de por medio, podría haber habido una masacre en Bolivia en el mismo momento que fue la masacre de Baguá en el Perú, me acuerdo, ¿no? Y por eso hablábamos justamente de evitar un Baguá en el Perú, solamente por la irresponsabilidad del gobierno de no querer enfrentar, ¿no?, lo que es la Carta de Derechos que el mismo gobierno había aprobado, porque ahí viene el tema de que todo esto se agrava. Le comentaba a los compañeros antes, porque por ejemplo en Bolivia el derecho a la consulta es constitucional, o sea, figura en la nueva constitución política del Estado, figura en el acta fundacional del Estado plurinacional, constitución que fue aprobada por referéndum en enero del 2009 y promulgada en febrero del 2009.
todo esto comenzó en abril del 2009, o sea, parece calculado, ¿no?, de que primero se lleva todo un proceso constituyente para aprobar toda la Carta de Nuevos Derechos Indígenas, para incluir pioneramente, ¿no?, en el ámbito sudamericano el tema de la consulta en la Constitución, y 2 meses después empieza la guerra. Empiezan las agresiones a las comunidades indígenas. Lo que ha pasado cuando empezamos con esta campaña, que sigue hasta ahora, ¿no?, fue que empezamos a descubrir mentira tras mentira del gobierno, desde el principio, desde que, por ejemplo, descubrimos que la empresa que estaba haciendo la sísmica era la empresa Geokinetics, una empresa norteamericana. Evo le había vendido a la gente que habíamos nacionalizado los hidrocarburos y que estaba refundando la empresa estatal de petróleo que se llama igual que acá, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y que el aliado estratégico, y aquí vienen las implicancias políticas, era PDVSA de Venezuela, y que entonces, con la empresa que han creado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia y PDVSA de Venezuela, que se llama Petroandina, es con la que se estaba encarando la exploración petrolera en la Amazonía. Resulta que empezamos el trabajo con los hermanos de, esto hay que decirlo, de espionaje industrial, porque es verdad. O sea, nos logramos meter en el campamento base de la empresa que estaba trabajando, y ahí descubrimos de boca del geofísico a cargo que no era una empresa ni venezolana ni boliviana, una empresa norteamericana, que estaba aparte en Bolivia trabajando con personal latinoamericano, porque como nos dijo, no queremos tener problemas con gobiernos de izquierda, ¿verdad?, clásicas de los clásicos. Obviamente cuando nosotros salimos, hicimos una conferencia de prensa con los dirigentes, al gobierno no le gustó que digamos que que nosotros denunciemos que con los dineros de los bolivianos se estaban contratando empresas norteamericanas para hacer, como es por $102 millones para hacer el trabajo de exploración sísmica en la Amazonía. Y ahí empezó toda una guerra, y donde efectivamente ahí empezaron a tallar los argumentos que también ustedes han comentado. Nosotros empezamos formalmente la campaña 2 días después de que las Naciones Unidas aprueben la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, propuesta por el presidente Evo Morales. Entonces ahí obviamente los dirigentes, transmitiendo el mensaje de las comunidades, se habían cansado ya de tanto cinismo, y 2 días después es donde empezamos la campaña con una carta abierta preguntándole a Evo Morales, bueno, ¿por qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, incluyendo el tema ese de contratar una empresa norteamericana, cuando el gobierno boliviano actual se caracteriza por haber hasta echado al embajador de Estados Unidos en un momento? Ahí, cuando empezamos a poner el dedo en la llaga, empezaron los ataques indiscriminados, o sea, públicos y reservados. Empezaron los ataques y los argumentos que seguramente yo ya hablando con ustedes acá se repiten, ¿no? O sea, el primero era de qué vamos a vivir, decía. Nosotros suponíamos que el cambio era para justamente debatir como sociedad y llevarlo adelante otra manera alternativa de vida, ¿no?, de economía, de producción. En Bolivia, en la Constitución también está el tema de la economía comunitaria, justamente, del buen vivir. Y eso es lo que preguntamos en la carta, justamente, o sea, cómo se conciliaba el buen vivir con todas estas cosas, ¿no? Como seguimos molestando, como seguíamos armando conferencias de prensa, como seguíamos, porque digamos nuestra labor era también ser un cable de transmisión de los compañeros de las comunidades que estaban aisladas, que estaban alejadas, a la ciudad. Pues eso nos esperaron, que tuvieran esto, por ejemplo, micrófonos y televisión, y pudieran expresar sus argumentos. Empezaron ya cosas más graves, más complicadas, ¿no? Como decir que los indígenas eran grupos minoritarios. Esto es muy brasileño, ¿no? Que los indígenas tenían mucha tierra, que en definitiva no podían estar molestando, estamos hablando de los indígenas amazónicos, ¿no?, molestando tanto cuando finalmente el petróleo y el gas era para todos los bolivianos.
cuando efectivamente la resistencia indígena siguió adelante, ya Álvaro García Linera, que es más complejo en sus apreciaciones, llegó a acusar a los indígenas de ser los guardaparques del imperialismo. O sea, la defensa del territorio para García Linera, para el vicepresidente de Bolivia, es ser los guardaparques del imperialismo. Hablaba con un compañero, o sea, cuando uno lo lee a Álvaro García Linera se da cuenta que es un gran mistificador y que es capaz de mezclar el agua con el aceite y decir cualquier cosa. Pero lo lamentable de todo es que justamente, yo insisto, los pueblos indígenas siguen siendo los convidados de piedra, los pueblos indígenas siguen siendo los que están pagando los platos rotos del supuesto desarrollo, los pueblos indígenas siguen siendo los enemigos del pueblo, porque es así. O sea, son considerados hoy en Bolivia, y ahí viene el conflicto que más conocido, ¿no?, de la carretera, directamente como un estorbo, como un obstáculo al desarrollo, y así se los está comenzando a vender masivamente. O sea, esto es la publicidad que todos los días el gobierno emite. Y obviamente, bueno, si por algo también viene es porque es muy complicada la situación en Bolivia, demasiado. Y si podemos comenzar a, poder comenzar a trabajar estas realidades de contactos, de hermanamiento, no es para que justamente, no sé, se pueda hacer algo, porque hoy técnicamente el movimiento indígena está derrotado. Por eso yo puedo seguir hablando horas, por eso yo preferiría que ustedes piensen algunas preguntas y se den mis últimos 5 minutos para eso. O sea, ¿qué está pasando? Que todo lo que se suponía que iba a ser armonizar la economía de las comunidades, la economía comunitaria, la economía étnica, con la economía cooperativista, con la economía capitalista, no está pasando. Entonces, una cosa que yo no dije, por ejemplo, antes cuando hablé, es que cuando pasaron todas estas cosas en Bolivia, la gente creía que Evo no sabía lo que estaba pasando, ¿no? La gente decía, no, es el ministro de hidrocarburos, es el vicepresidente, es el presidente de la empresa, ¿no? Y lamentablemente la gente terminó, los compañeros, los hermanos terminaron dándose cuenta que en realidad Evo era él, que estaba encabezando, ¿no?, toda esta ofensiva contra la vida de las comunidades. Entonces, en una síntesis de lo que estamos hablando, justamente vuelvo al principio, lo que decía, el vivir bien se reduce a eso, en boca de las comunidades, que nos respeten como somos, punto. Después viene toda la discusión, ¿no?, académica sobre el vivir bien, que en el fondo no le hace mucho bien tampoco a las comunidades, porque finalmente la realidad de las comunidades es esa, ¿no? La realidad de las comunidades que están solas, la realidad de las comunidades que están siendo avasalladas, y ahí está contestando también a tu pregunta, ¿no? Tenés al presidente dando discursos en las Naciones Unidas diciendo, hablando del vivir bien, hablando de los derechos de la naturaleza, hablando de los derechos de los pueblos indígenas, pero después en el territorio se los viola permanentemente. Entonces yo creo que las comunidades son sabias y lo que piden efectivamente es que nos respeten nuestro modo de vida, punto.